este tema. Para nosotros los odicenses, que dice que no va a venir Jesús hasta que no tengamos la verdad claramente y seamos apartados de todas tradiciones y errores recibidos de los hombres, que todavía tenemos, dice ella, tenemos que volver a la palabra de Dios. La justificación, primero, la influencia griega en la salvación. Platón, el gnosticismo, Ireneo, San Agustín, Lutero, no vamos a estar mucho en detalle, era solamente una idea para que ustedes vean cómo todos esos señores que tenían influencia platónica se metieron entre nosotros. También en nuestra iglesia hubo ese problema, pero vamos a dejarlo. Vamos a entrar directamente a el punto 2. ¿Cómo se va para el punto 2? De la primera parte, la fe y las obras. ¿Qué obra la fe que obra? Noten que acá Pablo habla de la fe que obra, ¿no? Y dice, no por las obras. Y acá dice, sí por las obras. Según a quién habla y qué concepto quiere dar, ¿no? Por eso, cuidado con basarse en un solo texto. ¿Qué obra la fe que obra en la justificación? Esa es la gran pregunta que si ustedes buscan en los libros no la van a encontrar. Lamentablemente no saben. ¿Por qué? Porque no quieren creer de que lo que Dios pide en las condiciones es obra. Ellos creen que obra solamente guardar la ley. No, también lo que Dios pide es obra. Y acá nos dice, es imposible ser salvos sin buenas obras, dice Elena de White. Pablo pide que obremos con Dios en nuestra salvación, 2 Corintios 6, etcétera, Filipenses, que ya hemos mencionado. Pero no son las obras las que nos... Perdón, tengo que volver atrás. Bueno, ya no sé volver atrás. No somos salvos por guardar la ley, sino por obedecerla. Era el concepto. Ustedes perdonen que no sé manejar. La ley del Nuevo Testamento es la Torá. ¿Recuerdan? Y estamos mencionando de que se puede obedecer la ley sin necesidad de guardarla. Y esa ley nos puede llevar a Cristo porque incluye también las leyes ceremoniales que en el Nuevo Testamento se lo presenta como, no como ley, sino como evangelio. Si obedecemos la ley moral, entonces reconoceremos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Pero y si obedecemos la parte de la ley que nos lleva a Cristo, que es el Evangelio, entonces vamos a ser justificados no por las obras, sino por la fe. Pero no podemos guardar la ley moral hasta la justificación. Eso quede bien claro y las citas del White se las he dado. Nadie puede guardar la ley como Dios pide, no como el joven rico, es decir, guardarla por amor, no por conveniencia o por alguna justificación. La justificación no es solo una obra legal, lo que estamos mencionando hoy y al fin de la última hora pasada. Sin arrepentimiento, metanoia, que significa cambio de mente, nadie buscaría a Dios ni habría perdón. Es imposible llegar a ser justificado solamente legal. No se puede aceptar eso, no tiene razón eso. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración, dijo Pablo claramente eso. El perdón no es solamente un acto judicial, lo dice Elena de White en su testimonio directo. ¿Recuerdan lo que significa testimonio directo? Que de paso será el tema de la crisis final, el testimonio directo. Porque es muy duro el testimonio directo para el que no quiere obedecer a Jehová, ¿no? ¿Qué es justicia imputada? Es acreditada. Imputar es atribuir, aplicar justicia, según la Biblia, no lo que se está mencionando. Pero también significa acreditar. ¿Pero cómo se acredita? ¿Con un cambio o sin él? Eso acá no lo dice. Por lo tanto, no agreguen diciendo que es solo un acto legal. Eso ya se agrega. No lo dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es expiar y justificar es siempre purificar. Eso es infalible. No hay Biblia que diga en una parte que expiar, justificar es solamente un acto legal. Eso no lo van a encontrar en ninguna parte de la Biblia y Elena de White. La Reforma no lo entendió por simplemente prejuicio. ¿Por qué? Ellos veían lo que decía el catolicismo y entonces se armaron con ese prejuicio y dijo, no, es lo contrario. No, tampoco era lo contrario.
La justificación es a la vez un vestido y una nueva creación. Recuerda, como lo explicamos, por la acción de la mente que es doble, ¿no? Una que es material y inconsciente, también es subconsciente, pero es inconsciente igual porque no sabe lo que hace. Entendamos esto. El apóstol Pablo le llama carne contra el espíritu. Y es literalmente una parte material contra la parte que es el resultado de la mente, la conciencia, el alma, la voluntad, etc. Así que la justificación es a la vez un vestido. ¿Por qué? Porque se renueva toda la parte espiritual, la conciencia, la voluntad, y esa conciencia viste toda nuestra naturaleza, porque es la que domina. Todo mi cuerpo se maneja por el comando, y el comando es la parte que es el producto de la mente, el alma, la conciencia, el yo, la voluntad. El espíritu se renueva la voluntad de toda maldad. Pero la carne no queda santa hasta la segunda venida. La nueva conciencia hoy cubre o sujeta la naturaleza pecaminosa. ¿Estamos entendiendo la cosa? No hay ninguna confusión. La enseñanza del santuario también, que lo presenté ayer. Para obtener el perdón, la pequeña parte que se podía quemar, hoy nuestra conciencia, se la purificaba con fuego sobre el altar del sacrificio. Además que el sacerdote se lavaba primero y luego, cuando pasaba a cumplir con la culpabilidad, se lavaba otra vez para entrar al lugar santo. Si no hacía eso, no podía entrar al lugar santo, que es el proceso de la santificación para nosotros. Recuerde que nosotros somos ahora santuario y sacerdote todos. La otra parte del animal, incluyendo su cerebro, nuestra naturaleza pecaminosa, no era purificada sino destruida con fuego afuera del santuario. No igual que Satanás, afuera del santuario. ¿Qué es pecado? Eso lo dejamos para luego. ¿A dónde se apaga esto? Acá. Bueno, lo dejo. Ahí vamos a tener el repaso ahora. Ya lo tengo preparadito, que yo no sé manejar la cosa. Es muy distinto a mi aparato y ¿qué le vamos a hacer? Algún día voy a aprender, no se hagan problemas. Tengan paciencia. Los viejos, somos de la vieja guardia, ¿no? Nos cuesta más usar los artefactos. Bueno, tengo que mantener por acá, ¿no es cierto? Perdón. Estamos en el punto 10. ¿Qué es el pecado? Acá llegamos a un punto muy fuerte, ¿eh? Es la gran controversia de 50 años ya. ¿Qué es el pecado? Bueno, la misma palabra griega nos dice que el pecado es anomía, nomos ley. Anomía es contra la ley. Más claro imposible. Por lo tanto, no se puede pecar si no es contra la ley. Ay, pero ¿por qué dicen algunos? Dice, y el pecado también es transgresión de la ley. Entonces se puede pecar sin transgredir la ley y ya se puede ser pecador antes de transgredir la ley. Cuidado, porque entonces cuando dice, por lo tanto, el pecado también tendría que decir es transgresión de la ley. Bueno, para no estar discutiéndose ese punto, ¿qué dice Pablo? Que acá mismo usted lo puede ver en Romanos 4:15, en Romanos 5:13, que no puede haber pecado sino contra la ley. Y si no hay ley, no hay pecado. Más claro, imposible. Por lo tanto, es imposible pecar sin ley. Ay, pero le voy a decir que no, porque ustedes van a notar de que también dice que la falta de fe es pecado y en la ley no van a encontrar nada de la fe. Así que usted ve que también esa parte de la ley, no señor. Y le voy a explicar por qué. Cuando Eva se acercó al fruto y entonces Satanás comenzó a hablar, entendió que había dos campanas. Y tuvo que elegir. ¿Y en quién confió más? ¿En Dios, que fue el primer amigo suyo? ¿O el segundo, que ni siquiera amigo, era un desconocido? Ella decidió confiar más en la serpiente, en el desconocido.
al confiar más en otra persona que en Dios que estaba transgrediendo. El primer mandamiento: no tendrás otro Dios. Y no se puede desconfiar de Dios si no se confía más en otra cosa o en otra persona. Esa es transgresión del primer mandamiento. No hay transgresión, no hay pecado, si no hay transgresión de la ley. Por eso Elena de White dice, la única definición es esa. Claro que hay varias definiciones, pero todo está con eso, es lo mismo. Muy bien, ya tenemos un punto aclarado. Pero el pecado no es solamente lo que se escribe. Jesús vino a ampliar la ley, ¿recuerdan? Como decía ya Isaías, a magnificar la ley. Entonces Jesús empezó a magnificarla. Y fue tremendo. Y ahí nos explicó de que en realidad la ley no es solamente asunto de actos, también es de pensamientos y de conceptos. Y entonces acá nos revela que en realidad, la hermana White dice que en realidad la ley es la misma voluntad y el carácter de Dios, que se lo muestra mediante la vida de Jesús, el carácter de Jesús, que es el mismo carácter del Padre. El que ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es la ley ejemplificada del Padre. Y todo lo que es la voluntad del Padre es ley. Lo que no está de acuerdo a la voluntad del Padre deja de ser ley y justicia y se transforma en pecado. ¿Eso qué significa? Que el pecado existió antes de la transgresión de Adán y Eva. ¿Recuerdan a Lucifer? En el cielo. ¿Quién era Lucifer? Era uno de los querubines. ¿Quién eran los querubines? Los únicos que podían estar en el mismo trono de Dios. Y ahí al lado de Dios había un pecador. Y hablaba el pecador, y tuvo que haber un diálogo con ese pecador. Por lo tanto, hermanos, el mismo trono de Dios fue contaminado ya, antes de la contaminación de Adán y Eva, del pecado. ¿Por qué? Porque nunca fue la voluntad de Dios, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, que algún momento, aunque sabían, pero nunca fue su deseo, nunca fue su voluntad, de que entrara ese pecado en su mismo trono. Por lo tanto, ya el pecado estaba contaminado con algo que Dios no quería, por lo tanto ya era pecado. Por lo tanto, ahora viene la pregunta. Si el pecado estaba, quiere decir que ya el trono era pecador, y entonces por lo tanto la Trinidad es pecadora, junto con los ángeles. No. Por eso es que ahora vamos a diferenciar lo que significa ket de katat. Pecado con pecador. Uno puede estar contaminado con el pecado y sin embargo no ser pecador. Y eso es lo que no entienden los agustinianos. Y esto está tan generalizado que hasta ha llegado a nosotros. Y por eso se cree en el pecado original según el hombre y no según la palabra de Dios. Entonces, todo, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo llora por nosotros, ¿qué está haciendo? Está pecando contra el deseo de Dios, y que es el mismo deseo del mismo. Él nunca quiso llorar, pero está llorando por nosotros. Y nunca fue el plan de Dios que fue así. Por lo tanto, ya hay un acto en el Espíritu Santo que tiene que ver con el pecado, pero no es pecador. Jesús vino a este mundo, tomó un cuerpo contaminado con el pecado de 4.000 años. Y en el santuario ya se decía, tocar un cadáver, cualquier cosa inmunda, solamente tocarla, aunque fuera sin darse cuenta, contaminaba todo el santuario. ¿Y qué representaba el santuario terrenal? ¿Y por qué todo que está exagerando? ¿Por qué tanta exageración? Porque el pecado, recuérdenlo, anótenlo, es como un virus. Donde está ese virus, el peligro es tan grave que puede inmediatamente contaminar todo. Por eso es que cuando hay un pecado en la tierra,
contamina el universo entero, porque el santuario celestial no solamente es la divinidad, el trono y la santa ciudad, como ya hemos visto, sino que es todo el universo, porque todos son hijos de Dios, y el santuario celestial no solamente es el edificio, sino que incluye todos los hijos de Dios. No vamos a especificar todo esto acá, no vamos a detenernos, pero ya es así. Por lo tanto, hermanos, ese virus contamina todo el universo. Y si no, vamos a la práctica. ¿Qué pasó durante 4.000 años hasta que Jesús vino a vivir y poner en claro que lo que pedía se podía cumplir? Había una cosa que Satanás podía ir al cielo, no a la santa ciudad de donde fue arrojado, sino hasta el mar de vidrio, y él se ponía en la puerta principal. Ahí es donde él quería. El hermano Juan dice, ahí se ponía, en el lugar donde obligatoriamente tenían que estar con él y pasar al lado de él. Y ahí, porque más ahí no podía entrar. Se cerraba la puerta o estaba abierta, pero no lo dejaban entrar. Y ahí empezaba a presentar sus acusaciones. Y una de esas acusaciones era la que hizo temblar al universo entero. ¿Cuál era? Se los voy a decir porque a lo mejor después me cuesta. Ustedes lo tienen, lo pueden leer. El Elena White dice que él decía que desde que Adán y Eva pecaron, no se puede guardar más la ley de Dios por ningún hombre caído. Y durante 4.000 años estuvo presentando cada vez con más fuerza. Y todos veían que lo que él decía se cumplía exactamente, sin un error. Y la hermana White dice que eso fue terrible, porque la mayor parte del universo estaba pendiente de esto, que veían que lo que decía era verdad, pero no era toda la verdad. Y Jesús ya los prevenía. Pero decía, se está cumpliendo lo que dice. Y esa duda, hermanos, esa duda estaba ya probando lo que significa el virus del pecado antes de que Adán y Eva pecaran. ¿Ven que el pecado no viene de Adán y Eva solamente? Cuidado con el pecado original del catolicismo. El pecado es todo aquello que está contra la voluntad de Dios, que es la ley personificada, y Jesús, la ley ejemplificada. No es solamente no matarás. Eso, hermanos, es solamente una adaptación para nosotros. No voy a hablar un poco más, pero les puedo decir que la ley del decálogo, que Elena White al principio pensó que era la copia exacta, después se le mostró que no es la copia exacta, porque nunca fue el deseo de Dios escribir no hagas esto, no hagas aquello, porque no era necesario, y ella supo eso después. Incluso tampoco el sábado nunca existió antes de la creación de Adán y Eva. Ni se pedía que se guardara el sábado. Ni había esclavos, como dice ahí, porque nunca existió esclavo. Ni hubo tampoco adulterio, porque no se podía adulterar. Y bueno, no vamos a terminar, entramos a otro tema, dejemos a un lado. Pero ya les digo que hay muchas cosas que tenemos que cuidarnos. En la ley original era la ley de los 2 mandamientos del amor, a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Lo demás fue añadido. El apóstol Pablo dice, ¿por qué? Por causa de nuestras transgresiones y nuestra cabeza testaruda. Entonces, acá notamos que la voluntad de Dios ya estaba siendo alterada por causa de la existencia de todas estas cosas. Jesús tuvo que dictar una ley que tampoco era la voluntad ni la de él ni la del Padre. Si ustedes leen todo el Pentateuco, la Torá, Josué dice que es ley de Dios, no de ley de Moisés. Sí, es verdad que la ley de Dios fue escrita directamente, el decálogo, por Dios, y el resto fue por Moisés, pero eso fue por ley de Dios que él la dictó. Él la dictó y él lo escribió. Por lo tanto, todo es ley de Dios. Y en esa ley de Dios dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Quién la dictó? El mismo Dios, que no era su voluntad que jamás apareciera esa ley. ¿Y por qué la dictó? Porque tuvo que amoldarse a la vida de esa gente.
no podían entender otra cosa mejor. Entonces Dios tuvo que adaptar. La ley del antiguo pacto es la ley que el hombre le estaba proponiendo a Dios. La ley del nuevo pacto es la que Dios siempre quiso poner ante el hombre, que es mucho mejor. La ley del antiguo pacto es una adaptación a esa gente metido dentro del paganismo por 400 años en Egipto. La ley del nuevo pacto es la ley del judaísmo que tiene que restablecerse, pero con el ejemplo de Jesús. Y ahora era más claro. Entonces, Jesús dictó esa ley, junto con el Padre estaba presente. Fue una de las pocas oportunidades que el Padre se hizo presente en esta tierra, pero ocultado dentro de su gloria, porque había una nube muy oscura que lo ocultó, igual que a Jesús. Y entonces dice que temblaban todos cuando ellos hablaban. Y ahí se dijo ojo por ojo y diente por diente. La ley del levirato, donde una mujer tenía que estar obligadamente a casarse con un hombre aunque no le gustara. Nunca quiso eso Dios. Eso era pecado. Y ahora noten, Dios dictó mandamientos pecaminosos y no fue pecador. ¿Por qué? Porque era una adaptación para este mundo. En resumen, les quiero decir que el pecado no es el significado que originalmente tenía, según la voluntad de Dios, sino el pecado, según la Biblia, es el concepto que Dios nos revela en base a lo que nosotros entendemos. ¿Estamos? Por eso el mismo Jesús, después que entendieron un poco más la ley del ojo por ojo y diente por diente, dijo, habéis oído ojo por ojo, pero yo os digo. Y le dio con todo. ¿Por qué? Estaban en condiciones mejor de entenderla, porque el mismo Jesús se lo reveló en forma práctica. Así que entonces vemos que el pecado, si bien es la voluntad de Dios y es pecado, no es culpabilidad a menos que sea consciente. Santiago 4, 17. Si no es consciente, es pecado, porque Dios no le gusta, pero no lo toma como culpa. Y por lo tanto, cuando una persona nace contaminado en el pecado, pero no es culpable del pecado, porque no es consciente todavía de lo que está pasando, ni sabe cómo resolver su problema. Por lo tanto, entonces, no nacemos pecadores, nacemos con la palabra Salmos 51, 5. Es el único texto que habla del pecado con relación al nacimiento. Lo demás se habla del pecado con relación a la persona que ya es consciente y lo hace consciente o inconscientemente a veces, pero ya puede tener uso de razón. Este es el único texto que habla de nacer en pecado. Y la palabra que usa es ket. No katat. Por lo tanto, aquel que dice que nacemos pecadores no conoce la Biblia. Entendámoslo y si lo repite, dígamelo, ¿en qué texto aparece eso? Le van a buscar Salmo 51.5. Dice ket, no katat. ¿Ven ustedes cómo se van cambiando las cosas? Ojo, hermanos, mucho cuidado. No nacemos pecadores. Y más también, ¿por qué no nacemos pecadores? Si ya estamos en pecado. Y donde hay pecado hay transgresión de la ley. ¿No es cierto? Bueno, para eso vino Jesús a morir por no solamente los pecados de conciencia o conscientes, sino los pecados inconscientes e involuntarios. Y si no fuera eso así, el mismo Jesús estaría en problemas y lo voy a probar con la Biblia. No se asusten por lo que estoy diciendo.
Ni se asuste por lo que van a leer ahora. Pero es así. Él vino a morir y cuando fue clavado con el primer clavo, antes de ser levantado en la cruz, ahí ya dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Elena de White dice, el deseo de todas las gentes, que cuando dijo eso, estaba perdonando todos los pecados de inocencia desde el origen del pecado hasta la segunda venida. Y gracias a esta obra de Jesús, todos los que nacen en pecado y por lo tanto bajo la ley, no son pecadores, sino ya perdonados. Y no son culpables, perdonados por tener un cuerpo contaminado, nada más. Pero además después viene la contaminación de culpa. Pero el solo hecho de tener pecado de contaminación ya se requiere sangre. ¿Qué significa eso? ¿Te recuerdan que estaba hablando del cielo? Bueno, el apóstol Pablo también habla de que Jesús vino a reconciliarnos, no solamente con los pecados que vienen de Adán, sino con los pecados que están ya en el cielo. Y eso lo podemos buscar en Colosenses 1:20, que dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, que abarca, así las que están en la tierra como las que están, más claro imposible, en los cielos. ¿Qué pecados hay en los cielos si nadie pecó? Porque los que pecaron ya no están allá. Bueno, los pecados de ignorancia y la duda por 4.000 años fue ese pecado. Y sin embargo, no son pecadores los ángeles que estaban en la duda, porque ahora ya no están en la duda. Ni le permiten a Satanás, desde que Jesús murió, de acercarse al cielo. Ni siquiera permiten que se acerque. Bueno, seguimos. Entonces, estaba diciendo que los niños no nacen pecadores, sino en pecado, y nacen perdonados porque Jesús ya murió de antemano. Y después vamos a ver que hay una doble reconciliación en la cruz. Uno por la ley y otro por el pecador. Y no se cumple en el mismo momento. Antes de que Jesús muriera, se perdonaba antes del pecado de la reconciliación con la ley. Ahora es primero la reconciliación con la ley porque fue en el año 31 y cuando nosotros lo pedimos con nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros somos pecadores? Porque Adán pecó por las consecuencias del pecado. Nadie es pecador, lo dice claramente Ezequiel, por el pecado de los padres o por otra persona. Nadie puede ser culpado por lo que hizo otra persona. Y la herencia que nos da no es culpabilidad. La herencia que recibimos es pecado, pero no de culpa. Por lo tanto, no nos hace pecadores. Y Elena de White dice, es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres. Luego ella explica mejor cómo se transmite esta, y ustedes lo pueden leer porque avanza el tiempo. Entonces, otro punto más, vamos al punto J del punto 10. 10J. No heredamos de Adán las consecuencias, sino los apetitos y las inclinaciones inconscientes. Y aquí se habla del famoso Lamarck. Lamarck decía que todo lo que nosotros hacemos y desarrollamos, luego se hereda. Si yo muevo un músculo y lo desarrollo el hijo va a tener un músculo más desarrollado como yo lo desarrollé, del lado derecho. Y no es así. Si yo soy un bebedor, mi esposa también, y yo genero un hijo, mi hijo va a ser por lo tanto un bebedor. No, señor. Ustedes toman a un bebé de 2 hijos alcohólicos y le ponen la mamadera alcohol y lo va a rechazar inmediatamente, a pesar de que los 2 padres sean alcohólicos. Según Pablo, si los 2 no son santos, entonces no es herencia santa.
Pero él dice, la hermana Juan explica que no se cumple siempre, es generalizado. Pero usted le da un alcohol a un niño, a un bebé, y lo va a rechazar. Pero cuando lo pruebe por segunda o tercera vez, etcétera, etcétera, de 2 a 5 veces más rápido va a aceptarlo que cualquier niño normal. ¿Por qué? Porque se le va a despertar el inconsciente, lo que tenía grabado por genética y que estaba ahí inconscientemente. Estaba la inclinación, pero él no se daba cuenta. Porque nuestra mente graba en forma, como les dije, pero luego llega a la conciencia mediante eléctrica, pero mediante sinapsis, no directamente. Y cuando uno quiere recordarlo, tiene que recordar esa proteína que se cambió, unida con una asociación de otra idea. Nuestra mente no es como un montón de cajas chiquititas donde se guarda cada departamento una idea, como pasa con la computadora, ¿no? Sino que es mediante asociación de ideas. Y por eso Jesús hablaba en parábolas, asociaba ideas para que se grabe mejor. Entonces, ¿qué pasa? El padre y la madre asocian el gusto del vino con lo que ellos estaban pensando mientras vivían. Pero como eso no es parte del cerebro, sino el producto, la conciencia, se muere y muere inmediatamente el producto y queda solamente en la genética. Y entonces, ustedes pueden tomar cualquier célula de esos padres y pueden formar lo mismo, pero no va a pensar lo mismo porque esa no tiene la asociación de la idea. Ustedes noten qué interesante esto. Por eso entonces, los niños no nacen pecadores, sino con la inclinación al pecado. Y la inclinación es inconsciente. Cuando esa inclinación inconsciente llega a ser consciente, se transforma inmediatamente en el pecado de la concupiscencia. Es un pecado vehemente que nos mueve ahora, nos impulsa y ahora contamina todo el cerebro. Jesús nunca tuvo concupiscencias, a pesar de recibir, como vamos a ver, una naturaleza seductora. No lo leyeron esto, porque no se lo leís, no se los dicen. Pero él tenía, vamos a ver después, pero no tuvo concupiscencia a pesar de tener una herencia seductora y contaminada con el pecado, y como dice Elena de White. Es muy importante este punto. Entonces el niño, cuando nace contaminado, pero no consciente. Por lo tanto, nace con la tendencia a ser no egoísta, sino egocentrista. Vamos a explicarlo. Cuando un niño está en la mesa, por ejemplo, y ustedes están todos reunidos, ¿no? Y están los platos. Y antes que alguien diga la oración, ya empieza a tomar del plato de acá y plato de allá. Y le dice, no lo hagas. Y empieza a decir alguna cosa como que no le gusta. Y dice, ¿ven? Esa es prueba de que nosotros nacemos egoístas, irrespetuosos y todas esas pruebas. Y lo que está pasando es lo siguiente, que ese niño está usando lo que Dios le dio, sabiendo que iba a entrar el pecado. Entre los dones de Dios que dio, el don de la fe, el don de la conservación de la vida. Es lo que hace a todos los niños egocentristas, que quieren que todo el mundo lo guarde porque así se siente más seguro. Y entonces trata de que todos le den, pero nada le falte por temor de que en algún momento le falte. Como no sabe expresarse, él hace eso. Y lo hacen los animales también. No saben expresar y lo hacen así. Pero cuando un niño llega a darse cuenta que sus padres no le van a dejar de dar alimento y llega a ser consciente de eso y sigue actuando de la misma manera de antes, entonces conscientemente está ahora pecando y por lo tanto deja de ser egocentrismo y llega a ser egoísmo, que es un pecado consciente. No puede haber egoísmo sin conciencia.
No nacemos egoístas. Nacemos egocentristas por causa del pecado, y eso es prueba de la contaminación del pecado. Pero fue dado por Dios por eso, porque era necesario. Y ahora vamos a ver, si un niño actúa así, no es pecador, porque si no entramos en un problema tremendo. Isaías, el primero que le encuentra, capítulo 7, versículos 14 al 16. ¿Qué dice ahí? Fuerte. 7, 14 al 16. Por tanto, Bueno, no importa, sigan. el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Comerá requesón y miel hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el país cuyos reyes temen. Aquí está hablando una doble profecía, y en este caso se está hablando de la parte que refiere a Emmanuel. ¿Quién sería Emmanuel? Jesús. Y ahí los apóstoles lo toman claramente. ¿Y qué pasaría con ese niño Jesús al principio? Noten acá que eso no se lo dijo, no, a lo mejor no se dieron cuenta. Ahí dice que al principio no sabría diferenciar lo bueno de lo malo. Más, la palabra hebrea que usa es no sabría aborrecer lo malo y elegir lo bueno. Lo que nosotros decimos pecado de ignorancia. Estamos hablando de Manuel, del que nunca pecó. Y sin embargo acá dice que al principio no sabría separarse de lo malo. Por supuesto, el Espíritu Santo lo habrá guiado de tal manera que en el día, en un culto, por ejemplo, no se pusiera a llorar como hacen los niños e interrumpir una oración. Posiblemente algunas cosas Dios le habrá impedido para que el nombre de Jesús pudiera ser un poco distinto. Pero si lo hacía en todos los casos, no hubieras tenido nuestra naturaleza. Hubiera sido protegido en forma especial. Y eso Dios no lo iba a hacer. Por eso el niño Jesús al principio no tenía conciencia de lo que hacía. Y el pecado de ignorancia es eso. Por supuesto, son pecaditos chiquititos, pero nunca fue la voluntad del Padre que nadie llorara, molestaría a alguien a la medianoche y lo hiciera levantar. Nunca fue el deseo de Dios. Pecado, pero no pecador. Cuidado, cuidado. Con Johnny Wagoner que decían eso. Entonces, seguimos adelante. ¿Ven ustedes el concepto de pecado cómo cambia? Según la Biblia. Elena de White dice lo siguiente. Está hoy en el punto J3. Dice que muchos de ellos tenían buenas facultades, hablando de los que nacieron, tenían buenas facultades, pero lo sacrificaron todo a la complacencia del apetito, que los llevó a aflojar las riendas, quedando a merced ¿de qué? De la concupiscencia. Y acá entramos a otro punto con relación al pecado. La concupiscencia, ya dije, no se nace concupiscente, se nace con tendencias inconscientes. La concupiscencia es consciente. Y entonces dice ella también, todo apetito pervertido se transforma en una concupiscencia agresiva. También dice ella que han persistido en llevar hábitos legítimos que Dios les dio a extremos y han creado y se han complacido en hábitos que no tienen fundamento en la naturaleza que Dios había dado, No está en el fundamento de la naturaleza y que han llegado a ser una concupiscencia militante. Noten que la concupiscencia no es parte de la naturaleza que heredamos. Es algo que se desarrolla porque es consciente. Por eso es que Jesús tomó nuestra naturaleza y nunca fue concupiscente. Nunca tuvo pasiones como nosotros tenemos
desde que hemos cometido el primer pecado. Noten, yo hablo del primer pecado. Un niño antes del año ya sabe cómo manejar a sus padres. Y algunos padres son manejados por ellos como quieren, como se les da la gana. Y los padres no se dan cuenta. ¡Ay, pobrecito, pobrecito! Elena de White nos advierte a las madres. Antes del año ya saben cómo manejar a los padres. Un egoísmo impresionante ya antes del año. Así que ya muy temprano somos egoístas ya. Pero no nacemos egoístas, cuidado con lo que dicen por ahí. Y entonces, no, son inteligentes los bebés que son terribles. Nosotros no nos acordamos porque nadie nos dijo, a veces puede ser que mis padres o mi mamá lo hayan dicho, pero si no, ahora decimos, uy, qué inteligente que soy ahora, ¿cómo puedo esquivarme de mis obligaciones? Ya desde bebé era pícaro. Entonces, por supuesto, Jesús no usó la concupiscencia, ni nunca usó eso. Aunque estaba, al principio no supo, pero él siempre fue un bebé perfecto a su esfera. Y él fue creciendo, dice el apóstol Pablo, fue perfeccionado, dice, porque el Espíritu Santo lo ayudaba. Y entonces él fue creciendo. Y cuando llegó a ser maduro, ya de 30 años, era muy distinto el comportamiento de Jesús que cuando era bebé. Ahora, yo les pregunto, ¿quiere decir que cuando era bebé era imperfecto? No, ya vamos a hablar sobre ese punto. Sino que era perfecto en cada nivel de su vida. Y por eso nunca fue imperfecto. Porque hay una perfección progresiva y hay una perfección que es final. Ya vamos a ver sobre ese punto en la santificación. Entonces, ¿cuándo somos pecadores? Que queden claros. No al nacer, sino cuando cometemos el primer pecado. Y la prueba está en Adán y Eva. Un solo pequeño pecado fue suficiente para que fuera no solamente arrojado del Edén, sino en el deseo de la gente dice que aún también dejaron de ser hijos de Dios. Y aquí hay otra cosa que ustedes habrán leído o escuchado, que nosotros seguimos hijos de Dios, no importa que pecamos. Cuidado con eso. Cada vez que pecamos y nos apartamos de Jesús, dejamos de ser hijos de Dios, aunque a ustedes no les guste. ¡Ay, pero qué tremendo ese padre que tenemos! Es que nuestros padres nos mantienen como hijos a pesar de nuestros pecados porque nos preparan para esta vida de pecado. El Padre Celestial es una vida eterna, noten el peligro, y sin pecado. Por eso es tan distinta el concepto y el manejo del Padre Celestial de nosotros los padres terrenos. El primer pecado pequeño, dice Elena de White, fue eso. Muy pequeño, dice, comparado con los demás pecados que se han cometido. Y sin embargo, arrojados y dejaron de ser hijos de Dios. En el mismo día Jesús vino, se arrepintieron y por eso no murieron en ese mismo día. Fueron perdonados en el mismo día antes de morir, porque Dios dice, el mismo día que pequen morirán. Y no murieron, porque el Salvador vino en ese mismo día y Adán, cuando vio lo que había hecho y lo que significaba, él quiso ofrecerse de dar su vida, dijo, no mueras tú, yo voy a morir, porque yo soy el culpable. Y Jesús le tuvo que explicar el plan de salvación, lo que significaba que eso tenía que serlo nada menos que Dios, no el hombre. Bueno, otro punto con relación al pecado, el sentido de la indignidad. Eso prueban, dicen ellos, de que el pecado es, cuando uno se siente indigno, es pecador, prueba de que es pecador. Es verdad que todos somos pecadores, porque todos hemos pecado. Y San Pablo dice, ¿por qué pasó el pecado a todos los hombres? Porque todos pecaron. Y eso lo toma del Salmo 53, donde dice todo, y de Isaías, que todos pecaron, todos transgredieron, por lo tanto todos son pecadores, no solo porque tienen pecado, sino porque han pecado. Por eso todos son pecadores. Entonces, el sentido de indignidad me prueba que soy pecador. Cuando yo le pido el perdón, me levanto
Y si yo hice un acto malo, todavía me queda. Ay, pero me duele el corazón por lo que hice. Pero estás perdonado. Sí, pero igual me sigue doliendo. ¿No le han pasado eso? Elena White dice, es la herida cerrada, pero que queda la cicatriz. Pero cuidado, hermanos, eso no significa que Jesús no nos perdonó. Sí que nos perdonó, porque Él lo prometió. 1 Juan 1:9. Él va a ser fiel y justo, dice, no va a fallar si le confesamos de corazón. ¿Y entonces por qué ese sentido de indignidad? El sentido de indignidad es el reconocimiento de lo que hicimos y de lo que vamos a seguir haciendo, porque hay un texto para los perfeccionistas que está en Eclesiastés 7:20, que dice que no hay ningún justo, nadie es justo sino justificado, es decir, no hay ningún justificado que no vuelva a pecar. Ya lo dice Dios para que nadie se desanime. Está hablando no del pecador, del que ha sido justificado, perdonado de toda maldad. Dice, igual va a caer. Y ya lo dice. Y también ustedes lo dicen, de 1 Juan 1:10. Hijitos míos, y si alguno hubiera pecado, ¿estamos? Y la hermana White aclara este punto diciendo que los 144,000 van a tener el sentido de indignidad y sin embargo sus pecados habrán sido borrados. Y por eso que Adán y Eva van a hacer ese gesto de arrojar su corona y postrarse acostados plenamente en el piso como un sentido pleno de indignidad. Y sin embargo no van a tener pecado. Así que cuidado con confundir el sentido de indignidad con la culpabilidad. Bueno, vamos a ¿qué es el pecado? En la computadora. Es transgresión de la ley, es decir, lo que va contra la voluntad y el carácter de Dios. Por lo tanto, no solo es obrar contra Dios, sino también contra todo lo que no está conforme a su plan original, como la tristeza del espíritu y de los ángeles leales, el sacrificio de Jesús, nacer en un cuerpo corruptible, que tampoco fue la voluntad de Dios, pero Él tuvo que hacerlo, etcétera, etcétera. Como no es justo que Dios condene al Hijo suyo y a todos los inocentes que se contaminaron sin culpa, no con culpa, sin culpa, el pecado en la Biblia es casi siempre el pecado del transgresor. Solamente esta excepción, y dice en pecado, no pecador. Por eso en la cruz Jesús pagó por los pecados involuntarios y por eso en el juicio los hombres serán juzgados por sus obras y no por su estado. Guarda que también se está diciendo eso. ¿Por qué para Dios basta tocar sin querer un cuerpo corrompido para que esté en pecado y contamine todo el santuario? Porque el Edén nos dice que el pecado es como un virus que contamina todo lo creado. Por eso es pecado hasta la duda que originó Satanás entre los inocentes. Bíblicamente nacemos en pecado, no pecadores. El único texto lo dice, en la cruz se pagó por adelantado todo pecado involuntario y de ignorancia. Por eso nacemos perdonados, dice Elena de White. Por eso Jesús nació en nuestra carne de 4,000 años de degeneración, contaminado por el pecado, dice textualmente Elena de White, y no fue rechazado por el Padre. ¿Ven ustedes? No hizo excepción de persona aquí el Padre, sino porque es el mismo trato que nos da a nosotros, se le dio a Jesús. ¿Heredamos por Adán la culpa o las consecuencias del pecado? Nadie puede ser condenado por la culpa de otros, lo sabemos muy bien. Los hijos heredan las consecuencias, pero no son castigados por las culpas de sus padres. Las concupiscencias no se heredan. Tengan cuidado que en el examen. Aparte de las tendencias naturales al pecado, no heredamos las pasiones pecaminosas definidas y vehementes como las concupiscencias. No tienen fundamento en la naturaleza, dice Elena de White. Estas se originan desde el primer pecado consciente. Cuando el que nace en pecado llega a ser pecador, el primer pecado de culpa nace por decisión consciente de apartarse de Dios. Santiago 4:17. Es pecado consciente. Pero también Santiago 1, 13 y al 15
Dice claramente cuándo. Después que se ha decidido seguir la voluntad de nuestra naturaleza, que ya puede ser concupiscente. Entonces es pecado de culpa. Los siguientes, cuando cese las concupiscencias, los siguientes pecados, cuando cede a las concupiscencias que ya formó, desde el primer pecado. Todos son pecadores por cuanto todos pecaron, etc. Bueno, hasta aquí llegamos, ya se terminó la hora.